Ruido en la mesa del ELN por viaje de delegados al Catatumbo antes del bombardeo anunciado por Petro. El miércoles pasado, el presidente Gustavo Petro anunció el bombardeo número 14 contra grupos armados ilegales en su gobierno. 7 miembros del ELN han muerto, 1 capturado y 12 fusiles han sido recuperados. Es posible, más heridos que llevan en grupos dispersos que escapan por la zona. Hace 3 años se le propuso al ELN un proceso de paz. Nos respondió hace 1 año asesinando 200 campesinos en el Catatumbo, escribió el mandatario en su cuenta de X. La delegación del gobierno que estuvo con el ELN, pero hay un detalle relacionado con el bombardeo que no se conocía. 36 horas antes de la acción militar, una delegación designada por el gobierno nacional había estado en el Catatumbo estableciendo una mesa de conversaciones con el ELN. Con acompañamiento internacional y de manera paralela a la mesa oficial que ha coordinado la doctora en estudios de paz, Vera Grave. Grave es la jefe de la mesa con esa guerrilla desde 2023. La delegación enviada por el alto gobierno tenía la intención de entregar una propuesta de paz en los últimos meses de la administración Petro. Pero se dio en el contexto de la reunión del presidente con Donald Trump en la Casa Blanca y el acuerdo entre los 2 gobiernos para afianzar las operaciones específicamente contra el ELN. Esto lo dijo el ministro de Defensa en entrevista con esta emisora. Acordamos operaciones ofensivas conjuntas contra el ELN, dijo Sánchez. La conversación fue el resultado de otros acercamientos que se generaron en los últimos meses con jefes del ELN. Y con un representante del gobierno suficientemente cercano al presidente y con acceso a esos círculos de poder dentro de la guerrilla para que cualquier propuesta se tomara en serio. La delegación, sin embargo, no sabía de las acciones militares que estaba preparando el gobierno y que resultaron en un bombardeo con 7 miembros del ELN muertos en Catatumbo, región en la que se adelantaron esas mismas conversaciones sin éxito. La delegación paralela ha causado una molestia interna en los últimos meses para Grave, que ha tratado de desarrollar la mesa con el ELN pese a la guerra en el Catatumbo con las disidencias de las FARC. Ese conflicto ha dejado más de 70.000 desplazados y confinados y un número creciente de civiles muertos en una situación humanitaria crítica. La Defensoría del Pueblo ha sido enfática en denunciarlo. Los detalles de la otra delegación, la FM se reserva el nombre de la persona que lideró esa conversación, antes de que se desarrollaran bombardeos del ejército sin que ellos estuvieran advertidos. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, con quien nos comunicamos para preguntarle si conocía que en el Catatumbo había estado una delegación conversando con el ELN antes del bombardeo. Dijo a la FM que en ningún momento el bombardeo del gobierno puso en riesgo a personas o bienes protegidos por el DIH. El objetivo militar estaba plenamente definido y el lugar que se decidió bombardear es de una extensión de 1 kilómetro cuadrado de 4.826 kilómetros en total, agregó. Sin embargo, sí surgen preguntas sobre la coordinación del gobierno en la estrategia con el ELN. Mientras una delegación estaba estableciendo una conversación con esa guerrilla que no hacía parte de la mesa oficial, horas después se producía un bombardeo sin que los enviados en esa misma región hubiesen sido advertidos. Está claro que el bombardeo no los puso en riesgo porque no estaban en la zona en la que se realizó la operación militar. Pero una operación ofensiva de esa magnitud pudo haber desencadenado una retaliación grave del ELN con los enviados que habían estado en el Catatumbo unas horas antes. Una fuente bien enterada de la historia dijo a la FM que Grave se ha molestado internamente sin que hasta ahora haya sido público el desencuentro con la otra delegación. Grave no contestó las preguntas enviadas por esta emisora. La reunión Trump-Petro cambió radicalmente la visión del gobierno frente al ELN y ahora será ofensiva y con la cooperación de lleno de Estados Unidos. Las conversaciones y la aproximación a esa guerrilla quedó detenida tras el bombardeo. Pero aún queda la intriga de qué pasó en esa conversación en el Catatumbo.